Bien, hoy día vamos a finalizar con esta primera presentación que estoy haciendo con Prezi para ya la próxima clase ir a la parte práctica. La parte práctica la vamos a hacer a través de simulaciones y que también van a formar parte del, del trabajo que va a ser un trabajo personal de la parte de farmacocinética, que era esta especie de repaso que acordamos ya hace un par de clases, y farmacodinamia, digamos, a lo que apunta este curso, que son los mecanismos moleculares. ¿Ya? Entonces voy a retomar la última diapositiva. En esta parte introductoria les planteaba que la base sobre la cual se, se sostiene, se fundamenta, se para la químico farmacéutico es la farmacología y bajo estas dos miradas, la farmacocinética, que son los cambios de la concentración plasmática en el tiempo, y la farmacodinamia, que dice relación con la concentración de fármaco en el plasma y el efecto, la finalidad con la cual el fármaco es administrado. Entonces, decíamos que la farmacocinética la visualizábamos a través de una curva, que es lo que estamos viendo acá, que lo voy a hacer un zoom, ¿cierto? A través de una curva concentración plasmática en el tiempo y la farmacodinamia, una concentración, más bien dicho, una curva de la respuesta versus la concentración del fármaco. Y enfatizaba el hecho de que la concentración del fármaco para obtener esta sigmoidea debía ser colocada de forma logarítmica. Es decir, estamos hablando de una relación de tipo exponencial. No es lineal, es exponencial. Entonces, esto marca un paradigma muy importante, hacía la analogía con los terremotos. ¿Y por qué razón insisto en este punto? Mi insistencia en este punto es que nuestra mente está habituada a visualizar los fenómenos naturales como fenómenos lineales. Es una especie de ignorancia o de ceguera de nuestra mente. Tratamos de como que las cosas siempre fueran tanto de esto equivalentemente de esto otro, o sea, una linealidad. Y la verdad es que si bien existe linealidad y nosotros la vemos, por ejemplo, en la física mecánica clásica, las relaciones entre velocidad, espacio y tiempo, en los sistemas biológicos y también en los sistemas humanos, lo menos común es una relación lineal. Son relaciones que no son lineales y en este caso específico es una relación logarítmica. También planteaba que para construir una curva, que así se llama esta curva, una curva de dosis y respuesta, debíamos establecer lo que es el piso y el techo de la respuesta que estamos midiendo. El piso y el techo. ¿Por qué razón? Porque la curva, que es esta sigmoidea que se dibuja entre el piso, que aparece acá en inglés bottom, y el techo, que es el top, nos va a dar un valor que decíamos que es como la huella digital del fármaco. Es el parámetro farmacodinámico más importante de un fármaco y que es la concentración o la dosis efectiva 50. Nosotros hablamos de concentración efectiva 50 cuando estamos haciendo un ensayo en laboratorio y hablamos de dosis efectiva 50 cuando el fármaco se administra a un animal o bien a un individuo, una persona. Normalmente se indica indistintamente, se habla de dosis efectiva 50, aun cuando estemos trabajando a nivel de laboratorio con un órgano aislado. ¿Ya? Por lo tanto, es importante hacer esa aclaración
¿ya? Porque no siempre se usa, no siempre, más bien dicho, se hace esta distinción. La variable dependiente, que es la variable I, en este caso la respuesta, que depende de la concentración, por lo tanto, va a hacer función de una ecuación que es bastante más compleja que una ecuación lineal, como es, por ejemplo, la ecuación de la recta, en donde I es igual a mx más b, x, la variable independiente, m la pendiente y b el intercepto. En este caso tenemos que I va a ser igual al valor de respuesta basal, digamos, el bottom, más la diferencia entre la respuesta máxima y la respuesta, digamos, basal, el techo y el piso, que es lo que mencionaba, dividido por esta ecuación que es más compleja, que dice 1 más 10 elevado al logaritmo de la concentración efectiva 50 partido por 10 elevado a la concentración, a X, digamos la concentración que se trate, y ello elevado a una constante de Hill. La constante de Hill, y como aparece en este esquema justamente abajo de la ecuación, la constante de Hill es la pendiente con la cual se despliega esta curva, y en este caso específico, la pendiente es aproximadamente 1, ya por lo tanto tiende a a subir en un ángulo de 45 grados, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esta pendiente? Pendiente es un término que habla sobre la cooperatividad. Por ejemplo, cuando eso quiere decir, por ejemplo, que un fármaco cuando se une, por ejemplo, al receptor, aquellos fármacos, moléculas de fármaco que se unen posteriormente va a ser más fácil que se unan. Por lo tanto, en la medida que se va estableciendo este sistema, vamos a tener que, digamos, la afinidad, por decirlo así, del fármaco por el receptor no va a ser constante, va a ir cambiando, va a ir dependiendo, va a depender de los fármacos que se van a unir o va a depender de otro aspecto, como puede ser el tiempo. Pero lo habitual, o digamos, el punto de vista simple, nosotros asumimos que esta pendiente es igual a 1, o sea, es decir, que la afinidad del fármaco por el receptor va a ser constante. ¿Ya? Eso es lo que se establece como criterio básico, ¿cierto? Aproximado, el cual se cumple para muchos fármacos, pero es diferente, como por ejemplo para la acetilcolina cuando se une al receptor nicotínico en el músculo esquelético. Una molécula de nicotina que se une va a facilitar, por decirlo así, la unión de otra molécula. Y ahí nos vamos a encontrar en farmacología con una serie de compuestos de fármacos que van a facilitar la unión del neurotransmisor natural, la acetilcolina, por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina, el ácido glutámico, esa unión del agonista, digamos, del neurotransmisor, del mediador normal, va a ser variada o va a ser factible de que cambie por otros fármacos. Y esos otros fármacos significan fármacos que pueden tener utilidad terapéutica. ¿De acuerdo? Un ejemplo para hacer más real digamos, planteamiento que le estoy haciendo. Por ejemplo, las benzodiazepinas, como el clonazepam, el diazepam, etcétera, todos los cepam, ellos, en definitiva, lo que hacen, facilitan la unión del ácido gamma aminobutírico, que es el GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Inhibitorio. Podemos decir que en el sistema nervioso central hay neurotransmisores excitatorios y otros inhibitorios. ¿Cuál es la importancia del GABA? La importancia del GABA es que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos un diazepam, un clonazepam, y cuya actividad puede verse potenciada por otros depresores, como por ejemplo el alcohol, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos, de alguna manera, bajando el nivel de actividad del sistema nervioso central
y por lo tanto es predecible que uno tenga sueño, ¿cierto? Que responda más lento y la persona, por ejemplo, que está en una actividad que requiere los 5 sentidos a top, digamos al máximo, como es manejar, por ejemplo, una máquina o manejar un vehículo, etcétera, esa persona esté, digamos, en desventaja desde el punto de vista de su capacidad. Y por lo tanto, uno esperaría que la ley, digamos, sancione esto, porque obviamente que si esa persona va sola, eh, bien, digamos, o mal igual, pero si además tiene a cargo otras personas, queda bastante más claro la razón. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos los neurotransmisores excitatorios que normalmente se atribuyen a los fármacos de adicción, a los excitatorios, a los que se consumen, a las drogas normalmente que, ¿cierto?, son adictivas y que es un tremendo problema social. Bien, preguntas. Estamos viendo la base, insisto, el farmacéutico se para sobre estos conceptos de farmacocinética, de farmacodinamia, en donde la variable común es la concentración plasmática. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces es muy importante de alguna manera darle vuelta y uno dice, cuando alguien está consumiendo un fármaco, está bajo tratamiento de un fármaco, uno qué debiera esperar bajo esta concepción de la cual el profesor está hablando. Uno debiera mirar los ojos y decir, ¿cuál será la concentración plasmática? ¿Cuál será el efecto del fármaco que está consumiendo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y cuando hablamos de la parte farmacocinética, decimos, ¿cuál fue la vía de administración? ¿Cuáles son los mecanismos más importantes que dan cuenta de que el fármaco se libere, deje el organismo? ¿Va a ser el riñón? ¿Va a ser el hígado? ¿Van a ser los dos? El fármaco, cabe la posibilidad que por transformación bioquímica, esta biotransformación en el hígado, el fármaco sea más activo, menos activo o incluso tóxico. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se mezclan todos estos conceptos, pero un farmacéutico tiene que tener muy claro, que hay aspectos del fármaco que están, ¿no es cierto?, como el punto central determinado por la concentración plasmática, y van a haber aspectos que tienen que ver con los cambios en la concentración en el tiempo y que van a determinar, por ejemplo, la duración de la acción, y por otro lado, aquellos cambios que son determinados por la unión del fármaco a un receptor. La farmacología, los fármacos específicos se unen a receptores específicos. Hay casos de fármacos que no son específicos, es cierto, por ejemplo el alcohol. Si pudiéramos tomarlo como un fármaco, en realidad una sustancia, pero por ejemplo los anestésicos generales, el alotano, el flurano, los mecanismos de acción no son explicados por la unión de estos gases a un receptor específico, sino más bien a una alteración en la membrana plasmática que va a afectar a las células nerviosas y que va a impedir la transmisión. La función de las células nerviosas es comunicar y por lo tanto la persona va a perder la capacidad, por ejemplo, de razonar, se va a quedar dormida, no va a sentir dolor. Todo el sistema, digamos, excitatorio se ve alterado. Y eso explica también, porque recordemos que el sistema excitatorio también está presente en el sistema excitoconductor cardíaco. Eso explica por qué razón los anestésicos están asociados, están tan altamente asociados a muerte durante intervenciones quirúrgicas. Lamentablemente, bastante frecuente eso. Personas que van a veces por cosas muy simples, los casos más connotados son las personas que, eh, personas jóvenes, hombres, mujeres, más mujeres es lo que uno ve, ¿cierto? Por el tema de la presión social, por la belleza, la cirugía estética y todo, entonces terminan finalmente por una cosa que es una cirugía eh, relativamente simple, terminan finalmente muertas.
Bueno, ¿cuál es la causa normal? Un mal manejo de este anestésico local, que lo traía a colación para mostrarle un caso de un fármaco que no actúa específicamente sobre receptores. A diferencia de los anestésicos locales, no los generales, los locales, como la lidocaína, por ejemplo, que sí actúan de forma bastante más específica. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? ¿Me escucha? Esteban, cuéntame. Sí, sí quería preguntarle, ¿para qué sirve la fórmula que estaba en el Power? Gracias por la pregunta. Vamos a ir a la fórmula. Entonces, es muy importante lo que plantea Esteban, porque en definitiva, si yo quiero calcular la concentración efectiva 50, tengo que determinarla a través de esta ecuación. Una primera aproximación, y que es válida también, una primera aproximación que es válida, es la interpolación. O sea, lo que hago es hacer una gráfica de la respuesta, porcentaje de la respuesta como aparece acá, por ejemplo, porcentaje de respuesta versus el logaritmo de la concentración, y a través de bueno, hago la gráfica. Para obtener la gráfica tengo que tener los resultados de respuesta en una escala logarítmica, como aparece acá abajo. O sea, eso es lo que enfatizo. Tiene que estar bien ejecutada la metodología, el método, el protocolo que estoy utilizando tiene que ser adecuado. Ya les planteé la clase pasada, porque si yo me muevo por decirte, entre el 0,01 y 1, a lo mejor, o más abajo todavía, incluso más abajo, 0,00101, a lo mejor podría mi conclusión decir, no hay respuesta. O al revés, me voy al otro extremo. Si me muevo en concentraciones de 10 a 10.000, puedo llegar a la misma conclusión. Entonces, ojo, esto y el ejemplo que les doy, que lo voy a repetir para poder entenderlo, porque lo repito y me doy cuenta con los años que no logro hacerme entender. Es como que tuvieras tú un papel pH que cambia de color a cierto rango, que tú sabes solamente, que tú sabes que cambia de color. Supongamos que cambia de color entre pH 3 y pH 4, por decir algo. Entonces tú pescas y dices, mire, sabes que descubrí esto y me gustaría que ustedes que tienen un pHímetro bien calibrado, qué sé yo, eh, me hagan una prueba de este papel que cambia de color, de este papel para medir el pH. Y viene la gente del laboratorio y dice, ya, perfecto, vamos a hacer la prueba entre pH 5 y pH 14. ¿Te fijas? Bueno, ¿y qué va a pasar? Que van a decir, ¿sabes qué? No, eh, tu papel pH no sirve para nada, porque no incluyeron la concentración que justamente responde donde iba a ocurrir el cambio. Entonces acá hay un poquitito esa misma lógica. Yo para poder medir una respuesta, ya sea terapéutica o tóxica, me tengo que mover en una escala logarítmica, y por lo tanto esa escala logarítmica tiene que tener varias ventanas. Es como cuando tú miras, allá están mi ventana en la casa, es como cuando tú miras, imagínate que tienes tú una ventana que tiene varias separaciones paralelas, como una persiana. ¿Ya? Entonces tú dices, a ver, para ver lo que está allá afuera, yo tengo que levantar la persiana todo, y miro todo lo que está ahí, todo el cuadro, igual que en una película, digamos, en una foto. ¿Ya? Pero el error sería, bajo la persiana y abro solamente dos, por decirte, de las 6 o 7 persianas o ventanas. Y miro por ahí solamente. ¿Qué voy a ver? Voy a ver parte de lo que está allá afuera. ¿De acuerdo? Insisto en este ejemplo, ¿por qué? Porque para poder responder a tu pregunta, se tiene que aplicar esta ecuación, pero tenemos que aplicarla a un experimento que ha sido bien hecho. Un experimento que va a incluir el valor de la respuesta en el piso y en el techo. Por eso que insisto. Primero, en mi sistema tengo que determinar cuál es el piso y el techo. Si tú ya sabes cuál es el piso y el techo
de tu sistema, vas a poder tener muy claro, ¿cierto? La situación del fármaco, incluso con una dosis, porque tú pescas y tiras una dosis. Ya, supongamos que tienes muy poco de este medicamento que fue sintetizado y que tienes que probarlo. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú usas una dosis bastante alta o relativamente alta. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú dices, si pongo esta dosis alta, yo, como sé el piso y sé el techo, voy a poder más o menos discriminar, voy a tener un grado de certeza de decir, mira, ¿sabes qué? Este fármaco no produce cambio en la contractibilidad o no produce cambio en la frecuencia cardíaca, porque lo estoy administrando a una concentración bien alta. No, no es que tenga certeza absoluta, pero es mucha más certeza esa que agregar una concentración del fármaco pequeñísima, porque queda abierto. Bueno, no fue suficiente, ¿te fijas? Pero para poder tener la curva completa necesitas ir desde el piso hasta el techo, desde el piso hasta el techo. Y en esa incursión te vas a encontrar con la concentración efectiva 50, que va a ser el valor eh, de referencia, el valor que se va a publicar, el valor que tú vas a, a dar a conocer al mundo científico. Va a decir, sintetizamos un fármaco nuevo que produce aumento de la frecuencia cardíaca y cuya concentración efectiva 50 es, por decir algo, un micromolar o 1, y tanto micromolar. Más o menos una dispersión. Es importante no solamente el promedio, la dispersión, los dos valores son importantes en investigación porque un valor puede estar ahí, ¿cierto? Una curva normal delgadita y otra puede ser un valor amplio, o sea, tú puedes tener valores por aquí y por acá, o valores todos muy cercanos a un valor promedio, ¿ya? Estoy hablando de la curva normal. Entonces, ese es otro concepto importante, cualquier valor debe entregar un valor numérico, ¿cierto? De tendencia central, que el más utilizado no es el único, es el promedio, y un valor de dispersión, y el más usado es la desviación estándar, pero puede ser también el intervalo confianza, que te dice, mire, sabe que el valor de la concentración efectiva 50 se va a encontrar entre este valor y este valor, con un 95% de confianza. Intervalo de confianza. El intervalo de confianza es mucho más práctico porque cuando tú graficas un valor con su intervalo de confianza, quieres comparar dos fármacos y tú tienes el promedio más la dispersión y tienes otro promedio más la dispersión y están separados y no se tocan, evidentemente tú vas a decir, mira, este fármaco, depende de cómo lo miremos, este va a ser mayor o menor que este otro, porque tengo la dispersión ahí, pero si tengo solamente los promedios, ¿qué puedo decir? No puedo hacer mucho, porque resulta que en este promedio y este promedio a lo mejor tienen así una tremenda dispersión y se solapan y finalmente uno cuando repite los experimentos va a decir en realidad no hay diferencia entre estos dos, no hay evidencia científica desde el punto de vista práctico y estadístico de que estos valores sean diferentes, porque se solapan las curvas normales, ¿de acuerdo? Lo que estoy planteando son cosas súper serias, súper fundamentales y que hacen la gran diferencia, como decía, entre la charlatanería y los valores confiables hoy en día que se reflejan también por lo que estamos viviendo, por la pandemia, en política también, estos gráficos cortados que aparecen de aquí, esto no, se aumentó en la encuesta, disminuyó. Claro, pero las encuestas tienen un error y ese aumento o esta disminución a lo mejor no es estadísticamente significativa. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, como químicos farmacéuticos, y se los digo con, con mucha certeza y honradez también, un estadístico lo puede entender mucho mejor, pero nosotros como profesionales de un ambiente tan complejo como el ambiente de salud y los sistemas biológicos, esta mirada, digamos, crítica de lo que es un valor científico, tenemos una preparación muy, pero muy buena, muy buena. Les decía que del punto de vista de formación profesional,
Los que tienen también una formación así amplia en lo químico, en lo biológico, son los bioquímicos. Pero cuando se trata de medicamentos, de fármacos, no hay nadie, ¿cierto?, que se nos acerque. ¿Ya? No hay nadie que se nos acerque porque significa una formación sólida, sólida que no la tiene otro profesional, en matemáticas, en física, en química. ¿De acuerdo? No quiero, ustedes podrán darse cuenta, estoy viendo si hay alguien en la... no quiero, digamos, ir a estas cosas, digamos, de un profesional más, menos y todo, porque finalmente los problemas de la sociedad, del ser humano, son tan complejos que tenemos que resolverlos en equipo. ¿Por qué lo resalto? Porque el químico farmacéutico ha estado fuera de este equipo, ha estado fuera. O sea, cuando uno habla o ve, ¿cierto?, en la televisión, qué sé yo, el equipo médico y el farmacéutico, ¿dónde está? Bueno, insisto en eso, porque es un punto crítico de nuestra profesión. Nosotros mismos nos aislamos. Yo insisto en este punto. Cuando estudié farmacia no era así. Nosotros estudiamos farmacia para ser dueños de farmacia, para, digamos, dedicarnos a la atención, dispensación de medicamentos como corresponde, pero era un grupo muy pequeño el que iba hacia allá, porque tenías que tener recursos, como lo hice yo, trabajar duro, qué sé yo, para juntar la plata y partir con una cosa muy chiquitita. Pero el resto iba al laboratorio clínico, a la industria farmacéutica, que era bastante potente en Chile y que tiene que volver a ser. Pues los desafíos que tenemos nosotros como humanidad, ¿cierto? Eh, echan de menos al químico farmacéutico. Ustedes ya ven la cantidad de recursos que se están movilizando a nivel mundial justamente a raíz de la pandemia. ¿Y qué profesionales son los que están detrás? No son los químicos farmacéuticos los únicos, pero vamos a avanzar para no dilatarnos mucho en esto. Solamente lo hago porque es muy importante la profesión que estamos estudiando. Bien, entonces la respuesta es, ¿necesitamos conocer esa ecuación? Sí. ¿Cuál es la ventaja de hoy en día? De tener computadores que nosotros podemos usar regresión no lineal a través de computadores, que lo vamos a hacer nosotros, y poder obtener un dato de concentración efectiva 50 bastante confiable. Sin embargo, insisto, yo cuando hice mi tesis de magíster en farmacología, no estaba esa ventaja, estaban recién, y lo que se hacía era determinar la concentración efectiva 50 por interpolación, acá en la curva concentración efecto. Le voy a poner ahí este valor, este valor de aquí, ¿vale? Por interpolación, ¿no? Claro. Interpolación significa que voy a tener un valor, pero insisto, no saco nada con tener un experimento de un animal. Tengo que tener varios animales para poder tener un promedio de valores de concentración efectiva 50 para tener además la desviación, porque hay variabilidad biológica. Vamos a llegar a ese punto también a raíz de los ensayos que se están haciendo. Bueno, y el otro punto clave que les planteaba era que la farmacodinámica, el fármaco, ¿no?, la mayoría de los fármacos, de hecho todos los fármacos que actúan específicamente, lo hacen a través de la unión de un fármaco a un receptor, DAC, fármaco, receptor, membrana plasmática, cell membrane. Esta unión va a gatillar un estímulo que no sigue la lógica lineal, un estímulo que sigue una lógica de amplificación, una lógica logarítmica, y que va a determinar la respuesta que tiene que ver con la finalidad del fármaco que está siendo administrado. Bien. ¿Cuáles son los desafíos? Y lo voy a dejar hasta por ahí, no más allá. Ya, el desafío es lo que aparece acá. Y en eso estamos trabajando,
y a mí un área que me fascina y justamente es una de las cosas que más me motiva. ¿De qué manera logramos que un fármaco, voy a mostrarle la parte de arriba, ¿cierto? En la parte de arriba aparece como un comprimido, en la parte de arriba de su pantalla, mano izquierda, un comprimido que va a circulación sistémica luego de la absorción, llega, va a determinar obviamente una concentración plasmática, llega al sitio de acción, interactúa con el receptor y produce una respuesta. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la integración de la farmacocinética y la farmacodinámica. O sea, tenemos una dosis que ingresa a este primer cuadradito, el primer cuadradito que va a determinar este compartimento. Ya veíamos de un compartimento que se caracteriza por tener un volumen determinado, que se llama volumen de distribución, se caracteriza por tener una vía de salida, que normalmente es la suma del hígado más el riñón, y que se conoce como constante de eliminación, pero en clínica y en farmacología clínica es mejor hablar de clearance. ¿Qué es lo que es el clearance? Que es esta CL. El clearance, y que ustedes lo han visto probablemente en química fisiológica, el clearance es la capacidad que tiene el organismo de deshacerse de un determinado soluto o dejar libre un determinado volumen de ese soluto. O sea, yo tengo en un volumen, por decir, de 1 litro, tengo 2 moléculas. La capacidad que tengo yo de eliminar esas 2 moléculas de ese volumen. Por lo tanto, es un indicador que se mide en base a cantidad por tiempo. Por ejemplo, clearance de creatinina, la capacidad que tiene el riñón de deshacerse de la creatinina. Acá es lo mismo, pero estamos hablando de clearance desde el punto de vista farmacológico, que es la capacidad que tiene el organismo de deshacerse de un fármaco, que es clave. Imagínense ustedes una persona con una enfermedad hepática o renal. Y los fármacos, y además, para poner más, que no es extraño, digamos, el ejemplo que le estoy poniendo, la persona recibe varios fármacos, está tomando varios fármacos. Entonces, bueno, obviamente que si la dosis terapéutica está muy cercana de la dosis tóxica, o sea, la ventana terapéutica es muy estrecha, es muy fácil que esa persona pueda caer en reacciones tóxicas, que alcancemos concentraciones plasmáticas tóxicas, ¿de acuerdo? Entonces, si esa persona tiene una enfermedad renal o hepática, es clave. ¿Qué es lo que hacen los farmacéuticos clínicos? Los farmacéuticos clínicos, que juegan un papel importantísimo en los países desarrollados, son farmacéuticos que están en el hospital y están ahí no solo entregando información o entregando los medicamentos que a veces hay que, digamos, prepararlo en el laboratorio de, de preparado farmacéutico, sino que está trabajando a la par con el médico, ¿ya? Porque tiene todas estas herramientas, que son herramientas matemáticas de modelamiento para poder decir, a ver, ¿cuál es la funcionalidad de este individuo? O sea, estoy hablando de medicina personalizada. ¿Por qué? Porque el fármaco es un bien fundamental para el tratamiento de enfermedades y es un bien tremendamente complejo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en los países menos desarrollados? El paciente se muere nomás, hay muchas causas, ¿cierto? El paciente murió, qué sé yo, pero a lo mejor si empezamos a investigar las causas de muerte, y no es solamente que yo lo diga porque sí solamente, ¿ya? Las causas de muerte por mal uso de medicamentos son muy altas, y no solo esto tiene un impacto en la persona que muere, evidentemente, o que queda con alguna secuela, sino que además tiene un impacto económico sobre los gastos del hospital, de la sociedad completa. Entonces, ¿quién es el profesional que tiene que apoyar esto? El farmacéutico. ¿Ya? Ese es el farmacéutico clínico. Es un farmacéutico que se ha formado en el ámbito clínico, que ha dicho, voy a terminar la carrera y quiero trabajar apoyando, quiero ser parte del equipo médico.
claro. Lo digo esto porque vengo trabajando con un colega que hicimos la tesis común y hoy día yo les comenté en algún momento, él trabaja el primer farmacéutico que revalidó su título en el estado de California. Y él es un farmacéutico clínico reconocido. Y partimos justamente buscando unos farmacéuticos cuando recién estábamos antes de titularnos, estábamos haciendo la tesis. Andábamos detrás de un farmacólogo clínico. Andábamos detrás de farmacólogo clínico que andaba dando conferencias por aquí y por acá. Nos juntamos en ese tiempo en lo que era el Hotel Miramar con él y, y nos dijo, norteamericano, pero latino, digamos. Bueno, por eso venía a dar charla acá en español, porque las charlas en español, digamos, tienen mucho más público que una charla en inglés. Entonces, nos juntamos con él, él nos invitó, estaba alojado en el Hotel Miramar, ¿cierto? Y nos invitó no recuerdo si a tomar once o desayuno, una de las dos cosas, y nos dijo, ¿saben? Nos dijo, yo soy farmacéutico igual que ustedes. Entonces ahí ya nos relajamos, ¿cierto? Nos pusimos a conversar. Estoy hablando de 30 años atrás. Entonces dijo, no, que aquí esta cosa es difícil y farmacéutico le cuesta en Estados Unidos, pero este tema ya está superado en los países desarrollados. Acá anda a meterte, ¿no es cierto? Está bastante más avanzado de lo que era cuando yo estudiaba, pero en otros países en donde hay seguros de salud, en donde las personas pueden demandar sus tratamientos y todo, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo de la responsabilidad del mal manejo de un fármaco? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Va a ser el médico decir, no, yo voy a ser el responsable del manejo? El médico hace el diagnóstico, está todo el equipo y todo, yo no estoy criticando al médico, el médico hace su pega, la enfermera hace su pega, todo hace su pega. ¿Ya? Entonces, claro, no podemos esperar que vengan las demandas, ¿cierto?, por mal uso de medicamentos y todo para que el farmacéutico, no, si aquí falta alguien que pueda hacerse cargo. Para hacerse cargo de una responsabilidad tú tienes que tener una formación. Es el farmacéutico clínico que es el farmacéutico, digamos, especializado en esa área, en el área clínica, obviamente, y que tiene que completar su formación de químico farmacéutico a través de un máster, ¿cierto? Un máster o un doctorado. ¿Ya? Yo hice un máster en farmacología, pero no fue una farmacología clínica, yo hice un máster en farmacología que es esta mezcla básica y clínica. Estoy hablando de los años 89, ya bastante años atrás. 86 partí más o menos, que estaba en Santiago, en la Chile. Nos desenvolvíamos con el equipo médico y por lo tanto tuve la confianza de meterme en este ámbito y todo y de tener muy claro lo que le estoy planteando. O sea, yo me formé con un equipo multidisciplinario en donde la parte, pero más que nada investigación, ¿no? Estoy hablando muchos años atrás, no era el farmacéutico. Había una farmacéutica que estaba en el hospital, ¿ya? Y que es que ha desarrollado la farmacología clínica en Chile, que es Inés Ruiz. En ese tiempo que les estoy conversando, y el médico con el cual yo me formé, digamos que es experto en cardiología, ¿cierto? Hoy día tiene un puesto importante, salió ahí por la tele también, lamentablemente, con los ministros. Eh, También en el área de la medicina como médico clínico, médico como farmacólogo clínico. El farmacólogo clínico es el médico que ha hecho una especialidad en clínica, pero para eso tiene que completar una formación básica en química, en estadística que no la tiene. ¿Me entienden? ¿Me escuchan o no me escuchan, muchachos? ¿Alguien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se dan Sí. cuenta de lo que le estoy diciendo? El médico, no estoy hablando mal de los médicos, no estoy hablando mal de los farmacéuticos. Es un tema que tenemos que resolver. El médico, el farmacéutico no está preparado para asumir esta complejidad que son los fármacos. ¿Ya? El médico, para poder hacerse cargo como corresponde y enfrentar, por ejemplo, una demanda, tiene que tener una especialidad en farmacología clínica.
Y el farmacéutico también. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una carrera que en los últimos años se ha orientado específicamente a un asunto administrativo, a mí realmente lo encuentro de loco. Por eso es que es muy importante lo que le estoy transmitiendo a ustedes. Esto me da sentido de mi papel dentro de la universidad. Las cosas no pueden seguir igual porque van a cambiar. Si definitivamente, mira, aunque no lo queramos, la gente así chupalla. Pasó algo aquí, vamos a poner demanda. Estas cosas avanzan cada vez más rápido. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? Ya, a formar, como está ocurriendo hoy día, a formar a presión, a hoy a presión, farmacéuticos clínicos. Tomen la delantera ustedes, si es que les gusta esa área. No estoy diciendo que se dediquen a la farmacología clínica, no lo estoy diciendo. Es una área que se requiere de farmacéuticos, sin duda. Pero el farmacéutico, en todo este espectro de lo que es la gestión del fármaco, tiene que estar ahí en la sala, por decir, incluso les digo porque conocí el trabajo de Enrique en Estados Unidos, estuve con él haciendo lo que él está haciendo ya hace bastante años, cuando estaba haciendo mi postdoctorado. Y él me dijo, mira, yo soy farmacéutico clínico, pero específicamente en fármacos anticancerígenos para niños. Está hablando de hartos años atrás. O sea, él es especialista en el manejo de fármacos antineoplásicos pediátricos. ¿Ya? ¿Se fijan la importancia, o sea, de un tipo que maneje la química, que tenga claro que en un momento determinado va a mezclar en el suelo esto con esto otro, que puede precipitar, ¿cierto? O sea, esta visión amplia que tenemos nosotros, ya de pensar, de poder ir desde lo que es la mezcla, que uno dice, ¿para qué tanto laboratorio? ¿Para qué tanta química? ¿Qué sé yo? Pero si partimos generando los fármacos, ¿ya? Administrándolos, las interacciones que se producen químicas, de punto de vista de farmacocinético, farmacodinámico, es una tremenda complejidad. Bien, avanzamos entonces, vamos a terminar a las 7 en punto. ¿Cuál es el desafío entonces? El desafío es integrar estas dos cosas, que voy a ponerlo nuevo acá, integrar estas dos cosas. O sea, de qué manera nosotros podemos, y aparece en la curva a la derecha, o sea, de qué manera nosotros podemos hacer una integración entre lo que es la concentración plasmática y la respuesta farmacológica, a través de un modelo que aparece en el segundo esquema, a la izquierda abajo, a través de un modelo, ¿cierto?, que pueda, eh, claro, uno piensa en un computador porque es lo más real, ¿cierto? Tú vas a decir, mira, tengo esta dosis, tengo parámetros del individuo que son importantes, funcionalidad hepática, funcionalidad renal, el volumen de distribución para ese fármaco, porque así voy a saber cuál es la concentración plasmática. Si yo no sé el volumen, si yo no sé el volumen, y me dice, mire, prepara un litro, perdón, prepara cloruro de sodio al 1%. Tú dices, bueno, pero ¿cuánto vamos a preparar? ¿Qué volumen? Tú necesitas un volumen acá igual. Necesitamos saber cuál es el volumen de distribución de ese fármaco para poder estimar o llegar a la concentración plasmática. ¿De acuerdo? Que es variable. O sea, hay un estándar de volumen, pero puede variar por patología. Segundo, cómo esa concentración plasmática va a proyectarse, se va a aproximar y va a determinar esta concentración plasmática o esta concentración que está en contacto con el receptor y que es muy parecida a la que veíamos antes, ahí esa que estaba ahí en contacto con el músculo liso, con la aorta, ¿cierto? Esa concentración cercana al, al receptor. Esa concentración cercana al receptor va a ir cambiando con esta escala logarítmica y va a determinar una respuesta. ¿Ya? Vamos a seguir con el último punto. Bien. El mecanismo de acción. El mecanismo de acción de un fármaco va a depender del nivel del que estemos hablando. Puede ser el nivel molecular, o sea, eso significa que el farmacéutico, y siguiendo con la misma lógica que le he planteado, nosotros como especialistas tenemos que movernos del nivel molecular. Por lo tanto, un farmacéutico tiene que entender la teoría atómica, tiene que entender
¿cierto? Cómo se forman los compuestos químicos, tiene que entender síntesis, las características de las moléculas. Tenemos que entender la vida desde el nivel subcelular al nivel celular, al nivel de tejido órgano, al nivel de organismo, al nivel social también. Lo mismo otros profesionales de la salud. ¿Qué pasa en la sociedad con el consumo de los fármacos? ¿Ya? De alguna manera, y por eso pongo este esquema muestra acá el nivel subcelular, el nivel atómico. Se fijan en el nivel subcelular, se ven ahí los organelos, la célula misma, los tejidos, el órgano, un ojo en este caso, un sistema, ¿ya? Y podemos ir más allá. Estamos hablando acá de un sistema acuático. El sistema, digamos, el organismo que aparece acá, este pez, igual que las personas, también se mueven. Nosotros nos movemos de cierta manera, cuando vamos al mall, por ejemplo, ¿cierto? Para un lado, para otro. Eso quiere decir que estamos de alguna manera, nosotros los seres humanos somos seres sociales. Y por lo tanto, si yo sé algo de medicamento, le voy a decir al vecino, a la vecina y todo. O sea, hay una integración con el lugar donde uno vive. El farmacéutico forma parte de eso, de ese lugar, pero en donde las personas tienen que encontrar esa información fidedigna. Y yendo, vamos a llegar hasta llegar al ecosistema, ¿cierto? Y hasta el planeta mismo, que en el fondo determina finalmente la complejidad que simplemente va a depender del nivel de la lupa con la que estoy mirando. O sea, miremos, por ejemplo, con un microscopio ese nivel y miremos con un telescopio lo que hoy día estamos descubriendo, por ejemplo, galaxias, ¿no es cierto?, que tienen un tamaño, pero considerablemente mayor que la nuestra. Entonces, en los niveles, esto es muy, muy interesante porque en el fondo, los niveles, eh, nuestra interpretación de la realidad va a depender claramente de cómo yo soy capaz de moverme en diferentes niveles mentales. Cómo soy capaz, por ejemplo, de ubicarme como químico farmacéutico en el nivel molecular y entender que esa es una realidad, que es una realidad que está demostrada, digamos, firmemente demostrada. No en un 100% porque no hay nada que sea 100% absoluto, ¿de acuerdo? Pero es una base sólida. Existen las moléculas y la relación estructura-actividad determina que algunas moléculas se unan con mayor o menor afinidad con un receptor. Esta unión del fármaco con el receptor no implica un efecto, ¿ya? Porque esta unión a lo mejor simplemente es una unión que no trasciende como un efecto farmacológico. Fíjense lo que estoy diciendo. Se une, pero no trasciende, no hay efecto. ¿Te fijas? Qué interesante. Esa sustancia puede ser un bloqueador entonces. Impide que otra que sí se une y que produce un efecto, esta otra que se une y que no produce efecto, le impide a la otra. Entonces actúa como un antagonista. Y nos movemos entre un antagonista total, como en este caso, de un agonista full, total, que es aquel que se une al receptor y desencadena la respuesta máxima, el top del sistema. ¿Me entienden? Esto que le estoy planteando, muchachos, son aspectos fundamentales que no lo entienden otros profesionales. ¿Ya? A lo mejor lo entiendes tú cuando estás en un curso de farmacología, porque estás, pero no es parte de tu paradigma mental. Entonces, rescato hacia lo que iba. Soy capaz de moverme en niveles mentales de niveles físicos reales, del nivel molecular al nivel galáctico, pero hablemos de lo más cercano terrenal. Soy capaz de moverme desde el nivel molecular al nivel que necesito para comunicarme con don Juan o doña Juanita, ¿ya? Que no tienen idea de medicamentos, pero consumen medicamentos y lo han consumido de una manera a lo mejor errónea por mucho tiempo. Entonces tú vas y le explicas a esa persona con términos que entienda, ¿ya? Porque me ha tocado verlo en mi vida profesional,
cada disparate, digamos, de formas de comunicación, ¿cierto? En donde tú puedes hacer analogías, ¿cierto? Y la persona te entiende, y cuando la persona te entiende, y lo he experimentado muchas veces, pesca, y la persona después te dice, no, va a comprar a la farmacia, y te dice, lo atiende la auxiliar. Entonces te dice, pues no es raro que en el sistema nuestro que hemos vivido, entre el auxiliar y el farmacéutico prácticamente la persona no diferencia, y uno lo dice, ¿cómo es posible? Pero se entiende por qué, digamos. La persona te va a buscar a ti cuando tú les das una explicación y la persona se da cuenta, dice, como dicen, la gente no es tonta, se da cuenta que esa persona, ahí hay un profesional. No, yo quiero, ¿sabe qué? Pero yo quiero conversar con el que está ocupado, está haciendo aquí. No, no importa, yo vuelvo o, no sé, vuelvo después, digamos. Porque esa persona se dio cuenta de que tú no eres, tampoco quiero mirar peyorativamente a los auxiliares, pero cada uno tiene la formación, finalmente lo que estudió y se formó de la experiencia de auxiliares que son estupendos, ¿ya? Pero en esta, cuando si tú le cambias a alguien que ha tenido una tremenda experiencia, un auxiliar que ha tenido una tremenda experiencia, con un determinado, o con el uso de fármacos en general, pero cambian las cosas a un nivel basal que implica cambios paradigmáticos. Entonces ahí vienen estos niveles que le estoy planteando eh, de nuestra formación. Preguntas. Bien. Tipos de receptores. Receptores en las membranas, que son los más importantes. No es extraño que estos receptores de las membranas sean muy importantes, porque la membrana es el lugar de intercambio de esta unidad de vida que es la célula con el medio externo, y allí se encuentran una serie de receptores y familias de receptores. Y hay una familia de receptores que son los receptores acoplados a proteína G, que se conocen con esa terminología que aparece acá, y protein coupled receptors. Tenemos los receptores acoplados a canales iónicos, los vamos a ver en simulaciones interactuando o, digamos, actuando, como en una película. Receptores acoplados a transportadores, una gran cantidad de receptores que están jugando un papel clave en la entrada y salida de diferentes solutos, llamemos que sustancias químicas, desechos, nutrientes, etcétera, moléculas en general, desde iones a moléculas, a través de estos transportadores y que son blancos de fármacos. Receptores con actividad quinasa, o sea, receptores que son ellos mismos enzimas. Fosforilan, en este caso, proteínas. Y hay receptores también dentro de la célula. Los receptores de hormonas esteroidales. Hoy día se habla mucho de la dexametasona. ¿Dónde actúa? Actúa en receptores que están dentro de la célula y que van a ir a modular la transcripción de genes. O sea, estamos hablando del nivel más íntimo, el nivel de transcripción de genes. Y ahí hago un zoom por arriba, la parte de afuera de la célula, bajo la otra línea, la parte de adentro de la célula, la membrana entre medio, una membrana que tiene la porción, los receptores, la mayoría de ellos son proteínas. Son proteínas que atraviesan la membrana. Llámense canales, que es el primero a la izquierda, llámense receptores acoplados a proteína G, o llámense receptores que tienen actividad quinasa. Y hay receptores intracelulares. Y creo que por la hora voy a terminar con esta parte, de decirles que esto es como un sistema mecánico en donde al unirse el agonista, el fármaco,
Ya hablé de fármacos que activan y otros que bloquean. Al unirse a un receptor de estos por la parte de afuera, va a producir un cambio en la conformación de la proteína que va a determinar que se va a traducir ese cambio en un cambio que va a hacer sentido de cuando uno siente algo, cuando tú sientes un temblor o una vibración, va a hacer sentido por elementos importantes dentro de la célula que van a determinar un cambio en el comportamiento de la célula, hasta llegar a un cambio en el comportamiento de la propia transcripción de genes. ¿Ya? Por eso que esta definición, cuando hablo de el control químico, la farmacología como el control químico del organismo es algo que a un farmacéutico lo inspira. O sea, tú tienes, es como el santo grial, ¿cierto? Esta varita mágica de decir, mira, tenemos la posibilidad, tenemos la formación, tenemos sí, la capacidad de comprender que con una sustancia química nosotros podemos hacer ese movimiento justo que es necesario adentro de la célula o afuera, ¿cierto?, de la célula o en un organismo determinado, como puede ser un patógeno o un virus, hacer justo ese cambio para impedir algo. Supongamos, impedir la unión del coronavirus a su receptor o impedir los eventos que transcurren posteriormente y que llevan finalmente lamentablemente a la muerte de las personas. ¿Se fijan? O sea, nosotros, nuestra formación nos hace, nos permite conceptualizar todo este mundo, desde la molécula hasta la parte social, decía, cuando uno interactúa con las personas, con el equipo médico, con los clientes y todo, es capaz de moverse en todo este mundo y especializarse en este largo trayecto, que es tan amplio que tiene nuestra carrera de farmacia. Les digo, no es porque yo sea farmacéutico, pero les digo, pero yo soy un farmacéutico orgulloso de ser farmacéutico por eso, ¿ya? Por eso, porque no soy un técnico solamente. Puedo ser técnico cuando requiero ser técnico, pero ¿qué es lo que te diferencia? Tu capacidad, tu apertura, tu capacidad de poder tener una mirada, pero amplia, desde la molécula hasta acá. Desde cuando te presentan un dato y te dicen, mira, este dato es tanto, y tú le vas a decir, muéstrame los datos para analizarlo si lo que usted está, si el valor que me está entregando es confiable. ¿Por qué? Porque además estos elementos de confiabilidad nosotros los necesitamos en la industria farmacéutica. Los lotes, ¿cierto? Los fármacos que se están produciendo y todo tienen que tener una certeza de la dosis que se está tomando la persona, ¿cierto? La certeza no solo de la cantidad, de la composición, que requiere un manejo químico, matemático, estadístico, pero profundo. ¿Ya? Pues no nos vamos a poder, por ejemplo, a poner, por ejemplo, a decir, mira, vamos a chequear cada 100 cajas, vamos a chequear una. No, hay técnicas de muestreo que significan conocimientos de estadística, que te van a permitir a ti decir, mira, de esta manera puedo tener una certeza, digamos, adecuada, porque tampoco puedo llegar al extremo de analizar cada compuesto, porque si no, los fármacos serían de valor inalcanzable. Entonces, bueno, dejo hasta acá la clase porque siempre aprovecho de cooperar con esta visión fantástica de nuestra formación como farmacéutico y decirles allá afuera está el mundo que nos necesita, podemos enfocarnos, lo que me decían a mí en el área de administración y posteriormente decía, mira, ojalá que que te paguen por lo que tú haces, como cuando juegas, o sea, que te paguen, que tu vida sea trabajar haciendo lo que te gusta y que más encima te paguen. Si para eso me tengo que sacrificar, ¿cierto? Un tiempo para conocer algo que yo quiero, bien vale la pena. ¿Ya? Una de las mejores maneras de decir qué realmente es lo que me gusta es pensar, por ejemplo, que te ganaste la lotería, ¿ya? Que te ganaste 1.000 millones de dólares, cualquier cantidad sumamente así estratosférica, y decir, a ver, ¿qué haría yo?
hay de todo, ¿ah? No, los que tengan malos pensamientos, guárdenselo, por favor, muchachos, muchachas. Eh, pero me refiero a decir, mira, tengo tanto todo que no necesito nada, no necesito, alguien podría decir no voy a trabajar, y muchos lo han dicho, y qué sé yo. Se van de vacaciones y todo, ya está bien, ya pasaste eso, conociste el mundo y todo, pero ¿qué harías? Porque realmente te gusta. Bueno, eso mismo te da pie para decir, mira, realmente esto es lo que me gusta. A lo mejor no es farmacia. Para los que les gusta farmacia, bien vale todo lo que he dicho, para los que no se sientan tan inspirados, siempre es momento de cambiar, ¿ya? No va a haber tiempo perdido tampoco. Bien, dejo abierto, dejo abierta la cámara, la comunidad ahí, eh, que está detrás ahí, invisible, para preguntas, consultas, sugerencias, ¿no? No, profe, ninguna duda. Vale, Esteban, gracias por... Me tinca que Esteban es el único que está ahí atrás. Todos los demás están ahí. No, profe, todo bien. Ya, Rafael. Bien, siempre les digo lo mismo, ¿ah? Si a alguien le hizo sentido, bien valió la clase. Nos vemos, cuídense mucho a ustedes, la familia, amigos, y nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao, profe. Profe, que esté bien. Igual.